Continuando con nuestro espacio en el día de hoy. Ese proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, que ya está siendo discutido y que ha encontrado la oposición de medios de comunicación, de congresistas, sin lugar a dudas que no va a terminar como fuera planteado por el Poder Ejecutivo, porque está yendo increciendo la oposición a lo que allí se está planteando, que subvierte todo lo que tiene que ver con leyes y mandatos de la Constitución para poner un organismo de inteligencia y de investigación al servicio del presidente. Otros congresistas se han pronunciado en torno a este proyecto. Uno de ellos lo es Elpidio Báez, diputado del Congreso Nacional. Vamos a escuchar lo que dice Elpidio sobre ese proyecto de ley de transformación del DNI que ha sometido el Poder Ejecutivo. En el Congreso de la República cursa un proyecto de ley que tiene el propósito de crear la Dirección Nacional de Inteligencia para sustituir la Dirección Nacional de Investigaciones DNI. Pero esta nueva estructura de investigaciones tiene funciones muy amplias, muy diversas, porque busca coordinar todo el sistema de inteligencia del Estado. Ese es el objetivo primario de ese proyecto de ley. Sin embargo, en el contenido donde se describen las atribuciones de esa nueva institución que busca regular y coordinar la inteligencia del Estado, se vulneran derechos fundamentales y también se vulneran derechos de instituciones, porque se le dan atribuciones que violan la Constitución de la República, porque se vulneran derechos humanos. Por ejemplo, la Constitución de la República reserva las fuentes noticiosas para que los medios de comunicación, los periodistas en ejercicio, pueden obtener informaciones y no divulgar sus fuentes. Pero el texto que ha llegado a la Cámara de Diputados dice que la Dirección Nacional de Inteligencia puede requerir las informaciones tanto de las instituciones públicas como de las instituciones privadas. Y justamente en la parte privada, personas e instituciones privadas deberían darle informaciones con tan solo el DNI requerirlo. Eso es violatorio de la Constitución, que establece que los periodistas no están obligados a revelar sus fuentes. Pero además, si fuere necesario por razones de seguridad de Estado, entonces debería solicitársela un tribunal, una autoridad legal, una autoridad jurisdiccional. Pero tal y como está redactado el texto, entonces la Dirección Nacional de Inteligencia iría directamente donde la persona o donde la institución a reclamarle las informaciones, lo que violaría el derecho a la privacidad de esas personas y también de las instituciones. Por ejemplo,
también se obliga a las instituciones financieras como instituciones privadas a revelar, a darle las informaciones que reclame la Dirección Nacional de Inteligencia. Entonces estamos evidentemente ante dos artículos claramente violatorios de la Constitución de la República, porque si la Dirección Nacional de Inteligencia necesita alguna información porque está desarrollando alguna investigación, debe solicitársela a una autoridad judicial, a un juez, para que el juez valore si puede o no obligar a la institución o a la persona a entregar esas informaciones. A mí me parece que este proyecto será modificado en la Cámara de Diputados y que se trabajará para que esté acorde con el texto de la Constitución de la República, porque el artículo 11 y el artículo 21 notoriamente violan la Constitución y violan también tratados internacionales que protegen los derechos fundamentales de la persona. Es decir, hay violación a varios derechos ya consignados en leyes que existen. Hay violación o contraposición de ese proyecto de ley con otras leyes del país y hay violación a derechos fundamentales en la Constitución de la República. De eso es que se trata ese proyecto de ley que sometiera el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para transformar la Dirección Nacional de Investigaciones en Dirección Nacional de Inteligencia, que afecta derechos de medios de comunicación, de ciudadanos, del sector financiero del país. Pero adelanta el general Soto Jiménez que además constituye la posibilidad de crear un Estado despótico en la República Dominicana, la aprobación de ese proyecto. Escuchen lo que dice el general Soto Jiménez. No te estoy diciendo que la prensa viola esos derechos. Yo creo que hay que buscar, por eso es que hay que debatir. Ese artículo 11 y 12, ¿verdad? Hay que debatirlo, ¿verdad? Y de ese debate, por los que pueden, y la prensa es uno de ellos, yo creo que debe salir lo democráticamente aceptable. ¿Me entiendes? No, para no construir un estado de predespotismo, por ejemplo. Y cuando usted dice lo democráticamente aceptable, ¿puede poner un ejemplo por ahí? Bueno, recuerda que la democracia es el gobierno de las mayorías, pero respetando el derecho de las minorías. ¿Me explico? Por ejemplo, los llamados derechos humanos están consagrados en la ley sustantiva, e inclusive está en la ley sustantiva la necesidad de la inteligencia. Lo que pasa es que el campo de la seguridad, del Estado, la seguridad del Estado es la seguridad suprema. ¿Tú me entiendes? Pero esa seguridad no puede dar derecho a que se violenten las categorías y los derechos ciudadanos. No sé si me entiendes. No sé si me entiendes. Entonces, en ese sentido, por eso te digo que hay que discutir, ¿verdad? Para conseguir el propósito. Porque la mayoría de las cosas que dicen aquí son razonables. Como yo te he dicho ya, lo que está haciendo el Estado Dominicano es creando las estructuras para una nueva etapa más avanzada, más allá de las circunstancias. Y yo te digo una cosa, se pudo quedar así. El DNI se pudo quedar así, porque es funcional. Y se le han hecho muchísimos remiendos circunstanciales. Pero no podemos apostar a la inercia. De que eso está bien, déjalo así, funciona. Porque el legislador tiene que pensar no solamente en el presente, viendo al pasado, sino a las futuras generaciones, y en eso juega un papel
fundamental el estado actual de nuestra democracia, donde hemos llegado, ¿verdad? La última pregunta, general. Usted ya ha dicho en reiteradas ocasiones que hay que discutir este anteproyecto. Sí. No, discutir esos artículos. En la mayoría yo lo veo desde ese punto de vista, lo veo bien. Lo veo bien en el sentido. Hay cosas, otras cosillas que hay que discutir, cosillas que no son tan cosillas. Esa es la pregunta que finaliza. Sí. O sea, ¿usted considera que el Congreso finalmente pudiese aprobar este anteproyecto sin hacerle ningún tipo de modificación? No, yo te estoy diciendo que hay aspectos, debe revisarse, debe discutirse. Ya yo te he dicho del artículo 10 y 11 por lo que puede estar reñido con los derechos ciudadanos y además con la estructura misma del Estado. Con la estructura misma del Estado. Por ejemplo, yo pienso que con relación a las Fuerzas Armadas son una cantera. Una de sus virtudes es que son una cantera de personal, de material humano, en todos los sentidos, profesionales, médicos, abogados, psicólogos, agrónomos, de todo, ¿verdad? Entonces, es lógico que un país pobre y pequeño, el gobierno, el Estado, use mucho esas facultades de ese material humano. Pero en la funcionalidad, yo te digo que hay que buscar el acomodo real, sin preponderancia, para usar al máximo las Fuerzas Armadas, porque hay categorías para inteligencia que son interesantes, que no tienen que ver con nada de la inteligencia militar, porque eso hay que decirlo también. Cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas tienen su organismo de inteligencia militar, y que deben coadyuvar todas con el organismo, en este caso rector, que son las Fuerzas Armadas. Pero eso a mí me luce que hay aspectos del anteproyecto que se me parece mucho a una canción, creo que mexicana, un bolero mexicano que dice, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio, ¿verdad? Entonces, así vamos a usarlo, pero no hay conexión. Y otra cosa que a mí me perturba, ¿verdad? Yo soy un individuo, como tú dijiste ya, de la vieja escuela, de cierta edad, pero yo creo que hay que plantear eso mejor, porque entonces podría presentar un problema de lealtades organizacionales. O sea, usted es militar, usted es coronel, trabaja en el DNI, pero no puede atender las demandas propias del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas o de la jerarquía. Eso hay que trabajarlo, ¿verdad? Debe servir al propósito, porque las Fuerzas Armadas también sirven al propósito de la seguridad nacional, ¿verdad? Entonces hay que buscar espacios donde esto no cree conflicto. Y cuando yo hablo de conflicto, no estoy hablando de conflicto con las Fuerzas Armadas, es que el coronel que está ahí, el teniente, el capitán que está ahí, llega un momento que dice, ok, ¿para qué lado miro? ¿Para el lado del DNI, de la Dirección Nacional de Inteligencia, o para mis mandos naturales? ¿Me entiendes? Eso tiene que estar establecido. Y yo no veo mayores conflictos en eso, ¿verdad? Porque cuando era así, porque esto fue así una vez, cuando nació el DNI, ahí había muy pocos militares. Y yo te dije ya que había agentes profesionales muy buenos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. A mí me gustaría, muy claro todo. Profesionales muy buenos de la inteligencia, incluso muchos civiles, porque el DNI está integrado por mensajero, por conserje, por mozo, por periodista, por abogado, por economista, por empresario, por gente de diferentes estatus social, profesiones, etcétera, que todos sirven a una finalidad, el caliezaje en función del presidente. Y ahora se pretende violentar la ley y las leyes para transformarlo en un instrumento aún más al servicio del presidente. Ese tema no muere hoy y vamos a tener que seguirlo tratando.
Ahora vamos a la pausa, luego de lo cual continuamos con más del contenido, la educación dominicana, después de la pausa.